Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a dar es una continuación de elementos del bloque D y principalmente nos vamos a enfocar en la primera serie y después vamos a hacer algunos comentarios de algunos grupos en particular del bloque D que son de interés desde el punto de vista de las incumbencias que quiere alcanzar la asignatura. En la primera serie, o sea que estamos avanzando hacia el periodo 4, si se quiere decir, de la tabla periódica, nos vamos a encontrar con el escandio, el titanio, el vanadio, el cromo, el manganeso. También nos vamos a encontrar con el hierro, el cobalto, el níquel, el cobre. Y también tendríamos que, si se quiere decir, acuñar al zinc, pero el zinc, recuerden ustedes que pertenece al bloque D, pero no se considera un elemento de transición. Dentro de ellos lo que vamos a hacer algunas características o tener presente es destacar desde la abundancia y desde dónde los podemos encontrar. Ustedes fíjense que acá el que vamos a destacar es el titanio. ¿Por qué? Porque es el más abundante de los metales de transición después de considerar el hierro dentro de la corteza terrestre. Fíjense que los demás, la mayoría tienen abundancias que son realmente bajas si los comparamos con respecto, si se quiere decir, al titanio y si los comparamos también con respecto al hierro. Fíjense que después del aluminio, el hierro es el elemento, o mejor dicho, es el metal más abundante en la corteza terrestre, siendo aproximadamente un poquito más del 6% en masa. Y las principales formas de encontrarle, o las menas, digamos, si se quiere decir, donde uno lo puede extraer, son hematita, siderita y magnetita. Y dentro de la magnetita uno tiene que tener en cuenta que es un óxido mixto tanto de hierro 2 como de hierro 3. Bueno, después tenemos todas las abundancias, si se quiere decir, de los otros elementos y como les comentaba, generalmente las abundancias de los mismos es bastante baja. Lo que ustedes tienen representado aquí son los estados elementales o digamos la presentación en lo cual podemos encontrar los elementos que les estoy comentando en su estado, en su estado cero. Bien. Vamos a hacer entonces algunas referencias de algunos elementos que consideramos de interés, como por ejemplo el cromo. Cuando uno lo mira, el cromo es un metal plateado, es un metal que tiene las características típicas, ese color plateado que es característico. Y fíjense que de alguna manera se disuelven ácidos que no son oxidantes, que no son poderosos, de alguna manera liberan de hidrógeno, o sea que muestra una reactividad muy marcada de cromo pasa a cromo más 3. Tiene una particularidad, fíjense que se pasiva cuando tenemos una concentración fuerte de ácido nítrico y este proceso de pasivación se debe a la formación de una capa de óxido sobre su superficie. Después, cuando uno analiza las configuraciones electrónicas, uno puede analizar fácilmente que una de ellas es el más 6, cuando se pierden todos los números, digamos, cuando se pierden los electrones del 4s y también los electrones D. Y también tenemos un número posible que son el más 3 y el más 2. Fíjense que de alguna manera uno puede hacer alguna referencia donde el número de oxidación más 6 es donde el cromo participa en la formación de oxoaniones y el más 2 y el más 3 donde tiene participación en compuestos donde actúa como cation principalmente. ¿Sí? El cromo también tiene posibilidad de formar iones complejos. Fíjense que lo puede hacer tanto con amoníaco, con flúor, con fluoruro, también con monóxido de carbono. Entonces tiene una gran posibilidad de establecer distintos tipos de complejos y también con distintos tipos de ligando y con distintos tipos de propiedades de ligando, tanto pasando de donores aceptores aceptores y dadores pi, como también aquellos que son de tipo sigma. ¿Cuáles son los compuestos principales que nosotros nos vamos a encontrar con los óxidos, con el óxido? ¿Cuáles son los principales compuestos que va a presentar el cromo? Bueno, primero la familia de los óxidos, y dentro de la familia de los óxidos tenemos que destacar dos principalmente, donde tenemos
el óxido de cromo 3, que tiene características anfotéricas, se puede disolver en la presencia de un ácido y también puede formar, si se quiere decir, o se puede disolver ante el exceso de oxidrilos, cuando tenemos cantidad marca de oxidrilos, que ya puede ser por un exceso o bien directamente por poniéndolo en contacto con una solución básica concentrada. Acá ustedes tienen dos alternativas, lo podemos encontrar escrito de esta forma, como cromo oxígeno 2 con carga negativa, o si no también lo pueden encontrar como cromo OH4 con carga negativa. Cualquiera de las dos alternativas es válido. Dependiendo del pH prevalece una con respecto a la otra, pero bueno, uno puede considerar cualquiera de los dos posibles. Fíjense que en el caso del óxido crómico, en el caso del el óxido de cromo 6, este óxido tiene características ácidas, por lo tanto su contacto con agua nos va a llevar a la generación del ácido crómico. Ustedes recuerden que este ácido crómico también está en equilibrio con el ácido dicrómico como tal. Bueno, estas especies, estos óxidos, de alguna manera en contacto con agua nos van a generar el hidróxido correspondiente, como ya hemos analizado. Y fíjense que, de nuevo, este hidróxido tiene propiedades anfotéricas, puede solubilizarse en presencia de un ácido, puede solubilizarse en presencia de una base fuerte, de un medio alcalino fuerte, un hidróxido de sodio, por ejemplo, y nos lleva a la generación de esta especie, o lo que les decía, el complejo con los oxidrilos. Si quieren remarquenlo, es cromo OH4 con carga negativa. Fíjense que también por acción del calor, la acción del calor va a llevar a la deshidratación de este compuesto y de alguna manera nos va a reconstituir el óxido de cromo 3 correspondiente. Bueno, lo que les comentaba recién, otro de los compuestos de interés son los oxoaniones. Recién habíamos hablado, hacíamos referencia al ácido crómico y tenemos acá el ácido dicrómico. Las bases que se generan a partir de los oxoaniones que se generan a partir de los mismos son el cromato y el dicromato. Estas son las estructuras correspondientes de cada uno de ellos para que ustedes lo tengan presente. Si ustedes se fijan, el cromato tiene una estructura de tipo tetraédrica y después, de alguna manera, por una condensación de dos cromatos, uno puede llegar a obtener justamente el dicromato. Y la presencia de una o de otra especie está regido por un equilibrio de tipo ácido-base, donde uno puede visualizar diferencia de colores en cada uno de ellos, dependiendo la acidez del medio correspondiente. Entonces, si ustedes se fijan, de alguna manera, cuando nosotros tenemos pH bajos, este equilibrio se desplaza hacia la derecha, donde hay un predominio de la especie de dicromato, como tal. Fíjense que esta especie tiene un color naranja y en el caso si tuviésemos un medio básico, de alguna manera este equilibrio se desplazaría hacia la izquierda, donde prevalecería la especie del cromato y generalmente las sales o las soluciones toman una coloración de tinte amarillo. ¿Cuáles son los usos principales que se tienen, si se quiere decir, el cromo? Que lo vamos a referenciar justamente por las aplicaciones, las amplias aplicaciones que tienen. Funciona como catalizador en varias reacciones y principalmente en la síntesis amoníaco a partir del proceso de Haber, que ya hemos visto en su momento, que es la reacción de nitrógeno con hidrógeno. También se utiliza para dar pigmentación a las pinturas. Se utiliza en aleaciones con hierro para cambiar algunos de tipo de las propiedades, y cuando se hace una aleación con cobalto y wolframio se generan, si se quiere decir, aleaciones de alta dureza, que por ahí, digamos, que eso amerita su uso como herramientas de corte, ¿sí? También las sales de cromo se utilizan para colorear vidrios. No solamente se utilizan sales de cromo, que generalmente son los que les dan el color amarillo a los vidrios, sino que, bueno, muchas veces uno utiliza distintos tipos de sales para, pueden ser de color amarillo o también pueden ser color de verde, dependiendo de si lo incorporamos como oxoanión o también lo incorporamos como catión. Y eso es lo que le da la vasta gama de colores que uno puede ver en algunos tipos de vitro. Y también algo que se utiliza muchísimo es para dar el acabado brillante a piezas a partir de un proceso, que es un proceso electroquímico, que es el proceso de cromado.
no solamente sirve para darle un acabado brillante, sino que también sirve para darle protección y resistencia a los materiales, que uno ve muchas veces en las llantas y también lo vemos en las griferías, que la mayoría de ellos tienen un proceso de cromado que les da el brillo característico. Acá como un pequeño resumen para que ustedes tengan presente de las cosas que uno puede analizar. Si nosotros tenemos el cromo más 3 y le agregamos hidróxido, podemos generar el correspondiente hidróxido de cromo 3. Y este hidróxido, lo que les comentaba recién, tiene dos propiedades. Es anfotérico, fíjense, que se puede solubilizar en presencia de protones o puede solubilizarse en presencia de exceso de oxidrilo o una concentración de hidróxido concentrado, y nos lleva a la generación de este complejo, ¿sí? Fíjense que a su vez, si uno tiene este precipitado, que es de color verde, que es generalmente el color característico de las soluciones, cuando hoy las soluciones de cromo más 3 generalmente son violetas, pero cuando tenemos también eh, como contraiones en el sistema el cloruros, eso es lo que le da la tonalidad verdosa, que es la clásica o característica. ¿Por qué? Porque generalmente el precursor que tenemos en el laboratorio es cloruro de cromo 3, por eso generalmente las soluciones toman ese color característico. Otra posibilidad para solubilizar el hidróxido de cromo 3 es a partir del agregado de amoníaco, y eso sé que se debe, bueno, porque de alguna manera la formación de este complejo es mucho más favorable que, digamos, la formación de este complejo es mucho más favorable lo que lleva a la solubilización del cromo, ¿sí? Del hidróxido crómico. No es necesario que ustedes se aprendan colores, pero hay algunas cuestiones que uno puede ir asociando, que generalmente el cromo más 3, las soluciones acuosas son verdosas. Fíjense lo que les comentaba recién. Entre el cromato y el cromato tenemos un equilibrio ácido-base presente, dependiendo de cómo va a ser las concentraciones de protones de oxidrilo en el medio, va a prevalecer una especie u otra. En exceso de protones vamos a tener la solución dicroma, vamos a tener la presencia mayoritaria. Este equilibrio se desplaza hacia la especie de dicromato, por lo tanto generalmente las soluciones toman un color naranja, pero ahora sí haremos un exceso considerable de oxidrilos. Esto nos va a llevar a que este equilibrio se desplace hacia la especie cromato y las soluciones tomen coloración amarilla, ¿sí? Algo que uno debe de indicar o tener muy presente es que en el caso tanto del cromato, pero el dicromato generalmente, porque lo trabajamos en medio ácido, lo podríamos trabajar en medio básico, pero generalmente partimos con el dicromato de potasio como agente, digamos, a partir de una reacción redox. Uno sabe que tenemos un número de oxidación más alto, entonces eso lo convierten en agentes oxidantes, pero en poderosos agentes oxidantes tienen mucha tendencia a reducirse. O sea que no solamente tienen tendencia a reducirse porque tienen un número de oxidación más alto, sino que también lo hacen de forma importante, porque el potencial asociado que tienen es considerable. Uno tiene que tener en cuenta que dependiendo del medio en que estemos, vamos a poder obtener lo que vimos recién, o bien cromo más 3, o también tenemos la posibilidad de tener un precipitado eh, de cromo 3. Si la concentración fuese demasiado alta, podríamos llegar obviamente a la generación, si se quiere decir, del complejo correspondiente al cromo más 3. Obviamente que esto se va a dar siempre que tengamos alguna especie que se tenga tendencia a oxidarse. Obviamente que esto no se va a dar si de alguna manera no tenemos la hemicupla correspondiente que haga, digamos, donde uno pueda visualizar que el dicromato se está reduciendo. Bien, y eso de alguna manera es lo que apunta a la primera experiencia del laboratorio, donde de alguna manera aplicamos esta reacción de reducción del dicromato para una aplicación que se tiene en el test de alcoholemia. Cuando uno tiene un test de alcoholemia, lo que hace es expira, si se quiere decir el aliento, dependiendo de la concentración de alcohol, sale un determinado número, pero en realidad la reacción que está involucrada en la mayoría de los testeos es esta reacción de dicromato, es esta reacción con dicromato. Entonces, en este caso, lo que hacemos nosotros es poner lo que estaría ocurriendo, si se quiere decir, en el sensor o en el alcoholímetro, es el alcohol que proviene del aliento ser
oxida en presencia de dicromato y eso es lo que nos lleva de alguna manera a visualizar, digamos, esa es la reacción que tiene, que ocurre. En el caso del etanol se oxida. ¿Cómo me puedo dar cuenta que se oxida? Bueno, porque de alguna manera las moléculas orgánicas cuando ganan oxígeno, eso nos está indicando justamente que hay un proceso de oxidación, pero si no lo podemos visualizar nos damos cuenta que el cromo pasa de +6 a +3. Fíjense que acá cuando hacemos la reacción, uno puede ver el etanol es incoloro, el etanol más el dicromato tiene un color amarillito, ¿sí? Que si tuviésemos el dicromato solo sería más naranja, pero bueno, ya cuando lo combinamos toma ese color por un proceso de dilución. Y después cuando agregamos el ácido, o cuando de alguna manera se ocurre la reacción, uno puede ver el cambio de color de la solución a un color verde característico que nos indica la presencia del cromo +3. Bueno, el cambio de color, bueno, se debe justamente al proceso de reducción del cromo, del dicromato a cromo +3, que de color naranja o amarillento pasó a de cromo +6 pasó a cromo +3. Bueno, la idea es de que ustedes puedan ver una aplicación que tienen las reacciones también para aplicaciones que hacen a la vida cotidiana, si se quiere decir de alguna manera. Otro de los elementos de interés es el manganeso. Dentro del manganeso, cuando uno hace el análisis de la configuración electrónica, se puede dar cuenta que los dos que uno puede ver son el +2 cuando se pierden estos electrones, y también tenemos la posibilidad de ser +7 cuando se pierden todos los electrones, tanto de su nivel D como del subnivel S. Uno lo que tiene que tener en cuenta es que acá tenemos muchos números de oxidación prevalecientes, y eso de alguna manera nos da un poco la idea de que los números de oxidación vamos a tener posibilidades de tener comportamiento metálico o de tener posibilidades de tener, de los óxidos que se formen, los óxidos que va a tener el manganeso van a tener comportamiento básico, anfotérico y ácido, ¿sí? Cuando hablamos de los ácidos nos hacemos referencia generalmente a los números de oxidación +6 y +7, que son los que dan la posibilidad de generar los oxoaniones más conocidos del manganeso, que son el manganato del número de oxidación es +6, el permanganato del número de oxidación es +7. Cuando uno tiene el metal como tal, lo que uno puede ver es que tiene tonalidades grisáceas, pero también tiene tonalidades algunas veces rojizas, pero bueno, de alguna manera el color gris es lo característico del metal, y tienen mucha tendencia a formar aleaciones, se lo utiliza mucho formando aleaciones, y en el caso de hacer las aleaciones con hierro, lo que forman son lo que se llama el ferromanganeso, ¿sí? También, al igual que en el caso del cromo, tiene la posibilidad de disolverse por acción de ácidos no oxidantes. O sea, no hace falta tener un ácido tan fuerte como el ácido nítrico para poder lograr la solubilización del. Ustedes recuerdan que en un manganeso +2 da soluciones de color rosa pálido, eso ya lo hemos visto por el tipo de complejo que se genera, donde las transiciones, en este caso electrónicas de tipo DD, están prohibidas de alguna manera, tanto por reglas de selección de spin como de la PO, ¿sí? Bueno, uno tiene la posibilidad de que cuando uno hace el agregado de hidróxido, en este caso va a generar un precipitado. Este precipitado, de alguna manera, puede, si ustedes se fijan, oxidarse en presencia de oxígeno, y en el proceso de la oxidación generen el dióxido de manganeso, que es el característico óxido marrón pardo que muchas veces uno ve en las soluciones donde, por ejemplo, el permanganato se reduce en medio vaso. ¿Sí? Bien. Remarquen esta característica: el permanganato tiene dos posibilidades en sus procesos de reducción, mostrando algunos compuestos principales. En el caso del permanganato, tiene posibilidades de reducirse tanto en medio ácido como en medio básico. En el caso que sea el medio ácido, el permanganato pasa a manganeso +2. Uno tiene que por ahí muchas veces analizar esta situación que dice, partimos una solución intensamente púrpura y después la solución se vuelve incolora. No es que sea incolora como tal, sino que tenemos una solución rosa pálido muy, generalmente, eso cuando es un rosa muy pálido y la concentración de manganeso es muy baja, uno tiene como el aspecto de que la solución es incolora. Uno tiene que tener en cuenta de que
Uno lo ve como incoloro porque en realidad la concentración de manganeso que se está generando no es muy alta, sino tendría que ver tintes rosados pálidos, si se quiere decir. En el caso de que este proceso de reducción se haga el medio alcalino, el dióxido de manganeso se estabiliza, si se quiere decir, o llega como producto estable de esa reacción a dióxido de manganeso, que es el famoso color pardo que se ve en estas condiciones. ¿Sí? Bien. Si ustedes, otro de las especies que son de interés, que uno tendría que tener presente, bueno, es lo que les comentaba recién. Bueno, dentro de estos oxoaniones tenemos el dióxido de manganeso, ¿sí? Que dentro del dióxido de manganeso, ¿qué podemos decir o podemos tratar de inferir? Es que tiene comportamientos de buen agente oxidante. Si ve de alguna manera se puede obtener a partir de la síntesis de un sistema, digamos de una reacción, por ejemplo, en medio básico, cuando lo obtenemos el per se tiene propiedades de agente oxidante. En el caso del manganeso más 6 y el manganeso más 7, para que ustedes lo puedan ver, uno puede encontrar de alguna manera una analogía, de alguna manera con los sulfatos, ¿sí? Y con los cromatos por el número de oxidación que van a compartir. Y en el caso del permanganato, comparte una estructura y un número de oxidación muy parecida al permanganato. Al perclorato. Como les comentaba anteriormente, son excelentes agentes oxidantes, el número más alto que tenemos de alguna manera presente, y dependiendo del medio, uno puede encontrarse en medio ácido que va a evolucionar hasta la presencia de manganeso más 2, y en presencia de medio neutro va a evolucionar o ligeramente alcalino, y en algunos casos también alcalino, puede evolucionar hasta el dióxido de manganeso. También se puede dar la situación que en medios fuertemente alcalinos, pHs extremos y concentraciones muy altas por ejemplo, de un hidróxido, en vez de evolucionar hasta el dióxido de manganeso, su reacción queda retenida en el en el manganato. ¿Cuáles son las principales aplicaciones que se tiene? Bueno, todo lo que tiene que ver con la industria del acero, ¿sí? Se lo utiliza, es uno de los componentes habituales que se encuentran en el té del acero, aparte si se quiere decir del hierro y del carbón, obviamente. También se lo utilizó por muchas veces, en mucho tiempo, si se quiere decir, en la parte de la estructura de las pilas secas. Obvio que todavía se siguen encontrando algunas de ellas, pero ya hay un cambio con respecto al uso de las mismas, pero las pilas secas todavía siguen estando presentes en algunos casos. Obviamente que hay todo un reemplazo porque hay una tecnología mucho más eficiente, si se quiere decir, con respecto sobre todo a la parte no del voltaje, sino después a las implicaciones ambientales que tienen las mismas como tal y la durabilidad. También se utiliza muchas veces para la generación de fertilizantes y germicidas, y lo que veíamos recién, una de las principales aplicaciones que tienen en el laboratorio, por ejemplo, es como agente oxidante, y muchas veces, por ejemplo, si uno tiene materiales que tienen materia orgánica que quiere remover, lo que suele hacer es poner permanganato caliente para que puedan esos restos de materia orgánica dando vueltas en un material de vidrio, obviamente no calibrado, sino en otro tipo de material de vidrio, uno de alguna manera lo puede remover a partir de su acción antioxidante. Bien, algunas características típicas: el manganeso, el dióxido de manganeso, reacciona, si se quiere decir, con hidróxido. Eso va a generar el hidróxido de manganeso, que generalmente uno lo ve como blanco. No ve los tintes rosados porque generalmente lo ven estas características. Como es un hidróxido, es lógico pensar que cuando uno agrega un ácido se va a desolubilizar, pero no tiene propiedades anfotéricas, por lo tanto no se solubiliza con un exceso de oxígeno. Bueno, lo que les decía recién, en el caso del permanganato, tiene dos posibilidades. Tiene un color violeta oscuro. Acuérdense que en el caso tanto del cromato como en el caso del permanganato, como también del cromato, lo que tenemos acá son complejos, que la coloración se debe justamente a tipos de transiciones de carga interna. El permanganato tiene propiedades antioxidantes muy, pero muy buenas, tiene un potencial asociado que es muy interesante, y dependiendo del medio, el producto final puede ser manganeso más 2 o dióxido de manganeso, que es un precipitado pardo.
Lo que les comentaba también recién, tenemos la posibilidad que el permanganato puede, en condiciones de calor y en exceso de oxígeno o con una fuente básica muy marcada, o sea, con un hidróxido, por ejemplo, de sodio muy concentrado, uno puede lograr una reacción donde el manganeso pase a manganato, o sea que se está reduciendo y de alguna manera también podemos ver el desprendimiento de oxígeno debido a la oxidación del oxígeno, que generalmente es el que proviene del hidróxido correspondiente. Lo que más llama la atención de estas soluciones es que vemos un cambio característico del violeta al verde, que es el color típico del manganato. Bueno, eso justamente es lo que se les propone, o lo que ustedes vieron seguramente en la actividad experimental del TPL número 5, el último de todos los trabajos prácticos de laboratorio, donde se les sugiere que tienen que poner hidróxido de sodio, llevarlo a ebullición, y una vez que eso ya esté ebulliendo, a alta concentración, lo que le van a agregar son unas gotas de permanganato, y cuando ustedes lo agregan, este es el color típico del permanganato, y cuando lo agregan ven un color verde apetrolado, pero después cuando evoluciona ven el color típico del manganato. Lo que es importante remarcar acá que es un proceso donde el permanganato se está reduciendo, pero de permanganato pasa a manganato, y hay liberación de oxígeno que a veces se puede ver marcadamente y a veces no, pero bueno, obviamente que si hay una especie que se oxida, se reduce, y otra que se tiene que estar oxidando, y la que uno puede por análisis tener en cuenta es que esa especie justamente es el oxígeno como tal. Después nos encontramos con una triada muy conocida. Yo cuando estudiaba química allá hace muchos años, nos llamaban siempre FeConi 23. FeConi 23 era hierro, cobalto, níquel, y 23 era el número de oxidación, entonces una forma mnemotécnica de poder aprender, ¿sí? Estos tienen características, son todos ferromagnéticos, y lo que habíamos comentado anteriormente, el hierro es uno de los elementos más abundantes de la corteza terrestre, ocupando el cuarto lugar, si ustedes se fijan, después del oxígeno, el silicio y el aluminio, y es el elemento más abundante si consideramos los de transición en la corteza terrestre. De nuevo, el hierro de alguna manera puede reaccionar, disolverse por acción de ácidos no oxidantes, ¿sí? Y tiene la posibilidad de combinarse cuando está caliente con algunos no metales como el silicio, puede convertirse con cloro, con fósforo, con carbón. Al igual que ocurre con la mayoría de ellos, como por ejemplo el cromo que comentamos anteriormente, tanto el hierro como el níquel como el cobalto se pasivan, o sea, forman una capa de óxido cuando se los trata con ácido nítrico concentrado. Bien, a diferencia del hierro, el cobalto y el níquel, cuando se los expone al aire, los procesos de corrosión que se ven con una cinética muy desfavorable, o sea que se corren bastante poco. Si uno empieza a analizar cuáles son los números de oxidación típicos, lo que les decía 2 y 3, en el caso del hierro tenemos posibilidad de 2, 3 y 6, pero toda la química de alguna manera está asociada al 2 y el 3. En el caso del 2 y el 3 nos encontramos con óxido ferroso, óxido férrico, y también tenemos posibilidad de encontrarnos con un óxido básico donde tenemos una mezcla de hierro 2, hierro 3, donde se genera la magnetita. Bien, en el caso del cobalto y níquel tenemos cobalto 2, el óxido de cobalto 2, el óxido de níquel 2. Obviamente que estas especies cuando se solubilizan tienen la posibilidad, cuando se solubilizan no se encuentran solas, sino que estos iones correspondientes se encuentran hidratados formando acuocomplejos, ¿sí? La mayoría de estos acuocomplejos tienen características, en la mayoría de los casos, obviamente que también depende del número de oxidación, son de tipo octaédricos y que nos brindan distintos tipos de coloración. Por ejemplo, para que ustedes lo tengan presente, en el caso del hierro 2, generalmente las soluciones son verdosas, en el caso del hierro 3, las soluciones son amarillas, ¿sí? Eso de que sean amarillos se debe un poco de que las transiciones de tipo DD están
generalmente es muy asociado al visible, y eso hace que justamente el color complementario que uno pueda visualizar, perdón, es el color amarillo. En el caso del cobalto más 2, y nosotros no vamos a encontrar, dependiendo de cómo sea la esfera de hidratación, con un color o bien azulado o rosa, pero generalmente los colores típicos que tiene el cobalto es de color rosa, ¿sí? Si el cobalto tiene la posibilidad de que cuando forma complejos de tipo tetraédricos, como ustedes seguramente vieron en el laboratorio, que hay un equilibrio de un complejo hexagonal del cobalto que está hidratado con un complejo tetragonal, si se quiere decir, de cobalto, donde ahora el ligando es el cloruro. Fíjense que de alguna manera pasa de color rosa a color celeste, y ese tipo de sales muchas veces del cobalto se utilizan como indicadores de la humedad como tal, que muchas veces en algunas casas se suele visualizar, y uno tiene esa experiencia de decir, bueno, mira, acá también es la química la que está actuando, lo que nos indica cuál es la humedad que presenta el ambiente. En el caso del níquel, las soluciones del níquel, la mayoría son de color verdoso, un verde distinto al del verde del hierro, generalmente es un verde como más clarito, si se quiere decir, no tan opaco de alguna manera con respecto al hierro más 2. Algo que uno que tiene que tratar de referenciar es que la química del FECONI, si quiere decir que vimos FECONI 23, en realidad generalmente eso no es tan así. La química del hierro, digamos, del 2 y el 3 está muy asociado al hierro, pero casi no hay química del número de oxidación más 3 para el cobalto y para el níquel, ¿sí? Uno podría llegar a encontrar algo de cobalto más 3, ya lo hemos visto en algún momento, pero la química del níquel con el número de oxidación más 3 es casi despreciable. Bueno, en todos estos casos, cada uno de ellos los puede llegar a precipitar, van a tener los colores característicos que uno puede ver. Generalmente los de cobalto son de color rosa, los de níquel eh, son de color verdoso. Y hay algo que tenemos que tratar de manifestar, y es qué sucede cuando nosotros ponemos amoníaco en exceso. Ni el hierro 2 ni el hierro 3 tienen tendencia a complejarse, por lo tanto no forman complejos amoniacales, pero sí lo pueden hacer tanto el cobalto como el níquel. Y acá es importante abrir un paréntesis. ¿Qué significa esto? Que el hierro no forma complejos amoniacales, y bueno, uno podría ver a ciencia cierta que sí. Lo que sucede es que a lo mejor sí puede formar el hierro un complejo amoniacal, seguramente lo puede hacer, pero ¿qué sucede? Su constante asociada a la constante formación de complejos no está marcada como para de alguna manera lograr solubilizar el hidróxido férrico, que tiene una constante muy pero muy pequeña. Entonces, si uno hace el término comparativo, en este caso prevalece la precipitación con respecto a el proceso de acomplejamiento, y por eso nosotros podemos visualizar que tanto el hidróxido ferroso como el hidróxido férrico no se solubilizan cuando tenemos el agregado de el amoníaco en exceso, cuando cuando de alguna manera trata de actuar como acomplejante. Recuerden que cuando agregamos amoníaco, en este caso lo estamos agregando y no en exceso, la idea es de que actúe como una fuente de oxidridos. Entonces remarquen eso. Ante el exceso de amoníaco, el hierro 2 y el hierro 3, los hidróxidos de hierro 2 y hierro 3, no tienen tendencia a solubilizarse por la formación, digamos, a partir de la formación de un complejo amoniacal, lo cual sí lo podemos visualizar tanto en cobalto como en níquel. A su vez, uno puede visualizar que estas especies tienen tendencia a formar complejos con cianuros, ¿sí? Tanto hierro 2 y hierro 3. En el caso del hierro 2 y el hierro 3, si bien nosotros podemos hablar del hexacianoferrato 2 y el hexacianoferrato 3, generalmente en la jerga del laboratorio nos los conocemos como el ferrocianuro y el ferricianuro, y generalmente
el contraion que los acompaña es el potasio, ¿sí? Generalmente cuando uno los pide desde el punto de vista para el laboratorio, uno nunca les da el nombre del complejo, sino que directamente pide el ferrocianuro o el ferricianuro de potasio, y eso es lo que todo el mundo entiende y lo comercializa. También tiene la posibilidad de formar complejos con sulfocianuro, y eso es muy importante porque generalmente es una forma de visualización, dado que todos forman complejos, pero el que más característico de todos esos es el hierro más 3. ¿Por qué? Porque de un complejo de color rojo sangre, y es típico, digamos, típico ver, si uno ve la coloración y ve ese color rojo sangre, no hay duda que tenemos la presencia de hierro más 3 en esa solución. Acá algo que tenemos que tener presente es que en el caso de el hierro, la esfera de coordinación, la cantidad de ligandos va a depender de la concentración del sulfocianuro que tengamos presente en ese momento. Bien, ¿qué podemos decir del hierro? ¿Cuáles son de alguna manera los usos más importantes? Bueno, también se lo suele utilizar muchas veces como catalizador en la síntesis de amoníaco. Podemos utilizarlo el cromo, pero también podemos utilizar hierro. Y generalmente se lo utiliza para generar aceros, que son aleaciones de hierro y carbono, y otros tipos de componentes minoritarios que, dependiendo de las propiedades que uno quiera obtener, por ejemplo, lo vamos a ir, digamos, van a ser las distintas aleaciones que uno puede llegar a generar. El hierro se conoce digamos, desde antaños. Es más, nosotros tenemos algunas de nuestras edades, si se quiere decir, que evolucionaron con el tiempo. Si se quiere decir, el hierro fue muy particular y bueno, se utilizó desde mucho tiempo, y fíjense que se utilizó para generar armas, para generar cuchillos, fue parte, si se quiere decir, de las armaduras en algún momento de la época feudal. Es la estructura de muchísimas, digamos, si se quiere decir, grandes edificios o grandes estructuras de la ingeniería, como por ejemplo un icono que es la Torre Eiffel. Después también es parte de, bueno, todo lo que tiene que ver con la química del acero inoxidable, digamos, con todo lo que es la industria del acero inoxidable, también con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la industria de lo que tiene que ver con la parte de la gastronomía. Entonces, fíjese que las aplicaciones son variadas y amplias en el caso del hierro. En el caso del cobalto, generalmente las aleaciones de los aceros con cobalto adquieren propiedades muy marcadas, sobre todo de dureza, y eso le vale la utilización de lo mismo en la construcción de turbinas. Generalmente las pigmentaciones de color celeste, ¿sí? Se los da el cobalto, no rosa. Fíjense que las pigmentaciones como que cambian, y ese azul cobalto justamente se lo utiliza para ello. Y también cuando trabajamos con cobalto radiactivo, cobalto 60, se utiliza como fuente radiactiva porque da irradiaciones de radiación gamma, y ese es el fundamento para la generación de imágenes que se utilizan en distintos tipos de aparatos desde el punto de vista medicinal, ¿sí? Sobre todo para todo lo que tiene que ver con el estudio de imágenes, ¿sí? La generación de imágenes desde el punto de laboratorio, desde el punto de vista medicinal. En el caso del níquel, una de las aplicaciones más importantes, fíjense, es también el níquel. Las aplicaciones está dada por su tipo de aleaciones. En el caso del acero inoxidable, nosotros tenemos que tiene un alto porcentaje de níquel, cerca del 8%, del 8%, y de alguna manera tenemos la posibilidad de generar el monel, que también, si se quiere decir, es un tipo de aleación que tiene mucha proporción de níquel y una buena proporción de cobre, y lo que los hace de alguna manera dispositivos resistentes al flúor 2, y que generalmente son este tipo de aleación la que se utiliza para la generación de recipientes que van a contener el flúor. Recuerden que habíamos hablado que el flúor es una especie absolutamente reactiva, y que uno de los principales problemas que se tenía era su almacenamiento. Bueno, debido a que los podía corroer a todos los tipos de almacenamiento, bueno, una de las alternativas para ello es la aleación monel. Bueno, y también los procesos de niquelado se utilizan para dar acabado de distintos tipos de superficies y materiales.
Con respecto al hierro, que podemos decir, tanto hierro 2 como hierro 3 tienen la particularidad de generar precipitados de hidróxido ferroso y férrico. En el caso del ferroso es de color verde, como les había comentado anteriormente, y en el caso de el hierro más 3 son de color pardo, que es lo que tenemos aquí. Uno lo que puede ver es que esos precipitados los podemos conseguir a partir de agregando hidróxido de sodio o también agregando amoníaco como fuente de oxidrilos. Eso nos va a llegar justamente a la presencia, si se quiere decir, de un precipitado que tiene una particularidad que sí se puede disolver cuando agregamos un ácido por una reacción de tipo ácido-base, pero que no se solubiliza ni por exceso de oxidrilo ni por exceso de amoníaco. O sea que uno podría llegar a decir que el hidróxido ferroso no tiene características ni anfotéricas ni forma complejo amoníaca. Algo que sí tenemos que tener en cuenta que cuando ponemos en contacto el hierro, el hidróxido ferroso, por ejemplo, con peróxido de hidrógeno, podemos ver el cambio de coloración del precipitado de verde a pardo, y eso se debe justamente a que el hierro se oxidó de hierro más 2 a hierro más 3, generando el hidróxido correspondiente. Bueno, lo mismo podemos visualizar si hacemos el proceso a partir del agregado de amoníaco como fuente de oxidrilos. Estos mismos comportamientos que les comentaba recién, lo vamos a ver en el hidróxido de hierro más 3, perdón, cuando trabajemos con hierro más 3, el hidróxido que se genera es de color pardo, pero tampoco tiene comportamiento ni anfotérico ni forma complejo amoniacal. Recuerden de nuevo que esto de que no forma complejo amoniacal es que de alguna manera la constante de formación del complejo no supera en magnitud, si se quiere decir, al KPS asociado al precipitado correspondiente. Por lo tanto, eso hace que justamente prevalezca el precipitado con respecto a la solubilización por formación de complejo. Bueno, a lo que les había comentado, el hierro tiene una forma típica de, si se quiere decir, tiene una forma típica de visualizarlo o de identificarlo, es a partir, si se quiere decir, de la reacción con el sulfocianuro para generar complejos que son de color rojo intenso. Y lo que les había comentado anteriormente, dependiendo de la concentración, si se quiere decir, uno podría tener en cuenta el número de oxidación correspondiente. Remarquen acá que no es de dependencia con la concentración del ion, sino que es con respecto con, digamos, es la dependencia del, remarquen acá que es con la dependencia con la concentración del ion, pero que ion, bueno, el ion sulfocianuro, ¿no? No tiene que ver con la concentración de hierro, sino que con la disponibilidad o la concentración del ligando. Algo que es bastante interesante es que si uno tiene ferrocianuro o ferricianuro, pero pensemos en el caso del ferricianuro, fíjense que si yo tengo ferricianuro, el agregado de el sulfocianuro no genera ningún tipo de cambio en esa reacción, no observamos la coloración roja, no vemos reacción, si se quiere decir, y bueno, y eso se debe a que lo que hemos analizado anteriormente, el cianuro es muy buen agente ligando, entonces si es un muy buen agente ligando, el sulfocianuro no lo puede reemplazar para que podamos generar el complejo que nos va a dar la coloración roja intensa. Bien, con respecto al cobalto, tenemos características muy parecidas a las que vimos anteriormente. El cobalto va a formar un precipitado. Este precipitado sí se va a poder disolver en presencia de un ácido, pero no tiene propiedades anfotéricas, por lo tanto no se va a disolver. Pero sí acá tienen que remarcar la diferencia con el hierro 2 más y el hierro más 3, es que sí puede formar complejo amoniacal y eso llevaría a la solubilización del hidróxido correspondiente. Eso que estamos apreciando ahí es lo que de alguna manera también podemos visualizar cuando tenemos el níquel, ¿sí? El níquel no es anfotérico, pero sí puede formar complejo amoniacal. Entonces, remárquenlo. El hierro 2, hierro 3, no tiene comportamiento ni anfotérico ni tampoco puede formar complejo amoniacal. En cambio, el cobalto y el níquel, si bien no son anfotéricos, sí tienen la posibilidad de formar complejos amoníacos.
Eso es interesante cuando uno quiere de alguna manera después poder lograr la separación de este tipo de cationes, ¿sí? Si tenemos una mezcla de estos cationes, ¿cómo podemos hacer para poder separarlos? Bueno, esto es un buen dato de laboratorio que uno debería considerar. Bien. Otras especies que son de interés, esto de alguna manera haciendo el análisis de la primera serie sin considerar el zinc, que se lo vamos a considerar como parte de un grupo. Ahora lo que vamos a analizar es el grupo 11, si se quiere decir. Dentro del grupo 11 nosotros nos vamos a encontrar con el cobre, la plata y el oro. Debido a, debido a que tienen un fuerte enlace entre los metales y debido también a su alta energía de ionización, de alguna manera uno puede visualizar en estas especies que son muy resistentes a la oxidación. Entonces, debido a esta situación, es lo que les vale el carácter de metales nobles. Entonces, cuando uno habla de metales nobles, uno tiene que de alguna manera acudir, o mejor dicho, tratar de pensar o analizar que estamos ante la presencia o bien del cobre o la plata o del oro. Cuando uno analiza los números de oxidación de cada una de estas especies, principalmente tenemos el número de oxidación para el cobre +1 y +2, que en el caso del cobre el más importante es el +2. Para la plata el número de oxidación oxidanado es +1 principalmente, y para el oro +1 y +3, y de nuevo el +3 es el prevaleciente. Bien, ¿cuáles son las características generales? Bueno, son metales típicos como tal, son muy buenos conductores del calor y de la electricidad. Es más, hemos hablado en algún momento, creo que en la clase anterior, si de todos ellos pudiésemos decir, son de los mejores, si se quiere decir, conductores de la electricidad, pero de nuevo la disponibilidad hace que el uso se lo lleve el cobre, de alguna manera, no solamente, digamos, no simplemente que reúne las condiciones para ser un buen conductor, sino que también reúne las condiciones de abundancia en la naturaleza como tal. ¿Sí? Una característica que hemos visto a diferencia de lo que veíamos anteriormente, la mayoría de los metales que hemos visto anteriormente podían disolverse con la acción de un ácido no mineral, y eso nos estaba indicando que tenían potenciales de reducción que eran negativos, o sea que tenían potenciales de oxidación que de alguna manera eran positivos. A diferencia en este caso de el cobre, la plata y el mercurio, que si ustedes se fijan, de alguna manera sus potenciales de reducción son positivos, o sea, sus potenciales de oxidación son negativos, lo que nos estarían indicando que no se van a oxidar fácilmente. Entonces, debido a ello, uno que puede decirse, bueno, que no van a desplazar hidrógeno de ácidos diluidos no oxidantes en el proceso de disolución de los mismos, no se oxidan en presencia de aire seco, y bueno, lo que uno puede ver es que su actividad química disminuye a descender el. Pero más allá de eso, lo que ustedes tienen que llamarle, lo que tienen que destacar es que el concepto que es un metal noble es ¿por qué? Porque no tienen tendencia a oxidarse. Y esta tendencia a oxidarse, ¿a qué se debe principalmente? A que tienen un enlace metálico muy fuerte y a su vez presentan altas energías de ionización. Bien, con respecto al cobre, podemos hacer algunas referencias, si se quiere decir, principalmente lo siguiente, para que ustedes puedan pensarlo. Siempre que uno tenga la posibilidad de decir, bueno, se va a disolver, bueno, en este proceso de disolución, lo que tenemos que tener son ácidos que están concentrados, ¿sí? ¿Sí? O algún ácido como el ácido nítrico, que es un ácido oxidante que puede estar diluido, pero también frío, pero bueno, dependiendo de las concentraciones, de las condiciones, uno puede encontrarse con distintos productos finales del ácido. Pero lo más importante que ustedes les tienen que llamar la atención es que solamente cuando trabajamos con ácidos, principalmente el ácido nítrico, que tienen propiedades oxidantes, llevan a la solubilización del cobre, si no, generalmente eso no se observa. Recuerden que muchas veces se han hecho las experiencias donde tenemos nosotros tenemos, imagínense, un tubito de ensayo que tiene ácido nítrico, ese tiene color transparente, y si le agregamos un clavito, perdón, si le agregamos un alambre muy pequeño de cobre, uno lo que puede ver es cómo esa solución empieza a tomar
un tinte azulado que justamente se debe a que la reacción está ocurriendo y esa reacción nos provee cobre más 2, que está hidratado con agua, le da la coloración al formar el agua complejo correspondiente, le da ese color característico. Bueno, eso es justamente lo que nosotros podemos visualizar también en esta foto. Fíjense que acá tenemos el sulfato de cobre pentahidratado y después cuando uno lo seca, lo pone a anhidro, fíjense que la coloración es blanca. Esto de nuevo nos está indicando que el agua presente es la responsable de la coloración o que se forme el complejo y la coloración que nosotros vemos o podemos percibir. ¿Sí? Obviamente que uno a estas especies de alguna manera las podría ir secando y dependiendo de cómo sea ese proceso, fíjense que uno podría a esta especie llevarla a generar el óxido cúprico, que es color negro, y de alguna manera también este óxido cúprico lo podemos obtener a partir de la oxidación del óxido cuproso. En el caso del óxido cuproso es de color rojo. Bien. ¿Cuáles son, de alguna manera, algunas de las características que tenemos que tener o analizar con respecto a la familia del cobre? El cobre también va a formar un precipitado de hidróxido cúprico. Este hidróxido cúprico, de alguna manera, el hidróxido cúprico es de color presenta un color celeste típico y ustedes recuerden que uno lo podría llegar a secar. En el caso del proceso de que lo vayamos a secar, bueno, uno va a poder ver este color. Si lo deja mucho tiempo, uno ve de nuevo la presencia del óxido cúprico negro correspondiente. Pensando un poco en el sulfato, en el cobre más 2 soluble, recuerden ustedes que de alguna manera en presencia de distintos halógenos, fíjense que se pueden formar distintos tipos de compuestos, digamos, se puede hacer en presencia de halógenos como que cambiamos de sustituyente, pero bueno, acá hay una reacción química involucrada, para que ustedes lo tengan presente, lo cual de alguna manera no ocurre si nosotros lo hacemos con yoduro, que nos va a dar de alguna manera una reacción redox típica. Bueno, pero más allá de eso, lo que me interesa que ustedes puedan rescatar de acá es qué pasa cuando de alguna manera tenemos lo que les comentaba recién, el hidróxido. El hidróxido, este hidróxido cúprico, de alguna manera tiene una característica muy importante, es que tiene la posibilidad de disolverse cuando se agrega una solución amoníaca, entonces tiene propiedad de formar complejo amoniacal, que lo hemos visto, y tiene una propiedad que es ligeramente anfotérico, pero eso se da cuando tenemos concentraciones muy concentradas de hidróxido, por ejemplo, de sodio. Algo que por ahí lo diferencia, si se quiere decir, del cobalto y el níquel. El caso del cobalto y el níquel, perdón, algo que, por ejemplo, perdón, algo que lo diferencia marcadamente, por ejemplo, con el aluminio, ¿sí? El aluminio, fíjense que no hace falta que tengamos un pH demasiado alto, ya a 10 se solubiliza formando el complejo con oxidrilo, pero en el caso del hidróxido de cobre, para su solubilización necesitamos concentraciones muy marcadas de hidróxido, por lo tanto generalmente este proceso de solubilización, me interesa que lo remarquen, generalmente no los vemos en los laboratorios. ¿Sí? Este comportamiento ligeramente anfotérico casi no se aprecia. ¿Estamos? Sí, lo que se aprecia, sí lo que se podemos llegar a decir es que este hidróxido, ¿cómo lo podemos desolubilizar? Bueno, a partir de su tratamiento con una solución amoníaca. ¿Cuáles son los usos principales que tiene el cobre? Bueno, ya hemos hablado que es un conductor eléctrico por excelencia y es el que se utiliza actualmente. Tiene aleaciones que brindan propiedades muy interesantes, principalmente con respecto a la resistencia a la corrosión, ¿sí? Y dentro de ellas se caracteriza el latón, que es una aleación que tiene cobre y zinc, pero también el bronce, donde ahora en vez de zinc tenemos estaño, ¿sí? Debido a sus propiedades de conducción, se utilizó por mucho tiempo en la fabricación de utensilios de cocina. En la
digamos, eso tiene un costo muy marcado, por eso en la actualidad se han dejado de fabricar, pero digamos, se dejaron de fabricar, pero hay ahora una tendencia de, así como se utiliza muchas veces el teflón para que no se pegue, muchas veces lo que se hace también, que se ha notado que tiene propiedades de alguna manera que no pega la comida, es generar laminados de cobre sobre los utensilios de cocina y eso mejoraría mucho también. No solamente potenciaría, si se quiere decir, las condiciones de corrosión, que bueno, sino que también potenciaría, si se quiere decir, que es un muy buen conductor de calor y también se considera que tiene algunas propiedades de evitar la adherencia. Algo que es bastante interesante, que muchas veces se utiliza, si se quiere decir, en la producción argentina, sobre todo donde tenemos viñedos, es que se lo utiliza como un germicida y se lo mezcla generalmente con con cal hidratada, eso se los polvorea y eso es lo que se conoce como el cardo bordeles. Y muchas veces uno por ahí ve en alguna foto o algo por el estilo, como muchas veces los viñedos tienen unos precipitados blancos y bueno, generalmente eso se debe a que han sido pulverizados con este caldo. Bien, algunas reacciones que suelen ser un poquito de interés, que es lo que hemos estado viendo, por ejemplo, si tenemos cobre más 2, recuerden que el cobre más 2 existe como tal, pero el cobre más 2 o el cobre tiene mucha tendencia de alguna manera a reducirse y eso justamente es lo que provoca, por ejemplo, que el cobre más 2 en presencia de zinc, el cobre se reduzca y el zinc se oxide. Por eso llega de alguna manera cuando ponemos hacemos una reacción, por ejemplo, tenemos sulfato de cobre, una solución de sulfato de cobre, y le agregamos zinc, que generalmente es como una pepita, y eso le llamamos granalla, lo que uno puede ver es que alrededor de la granalla se empieza a observar un color cobrizo típico, bueno, y eso es lo que nos está indicando de alguna manera que la solución, perdón, que se está generando cobre. Algo característico también que se empieza a observar es que a medida que el cobre se va reduciendo, la coloración de la solución empieza, de alguna manera, ese color celeste típico empieza a disminuir. Y recuerden ustedes que a medida que el cobre se reduce, el zinc se tiene que oxidar y en el caso del zinc, el zinc es capa completa, es de 10, por lo tanto no presenta transiciones y eso nos indica que sus soluciones son incoloras. Entonces, lo que uno va viendo a medida que va pasando el tiempo que hay un decaimiento o una atenuación de la coloración de la solución. Bueno, lo que les decía recién, también tenemos la posibilidad de generar hidróxidos. Este hidróxido sí forma complejo amoniacal. Es ligeramente anfotérico, esto tienen que remarcarlo, es ligeramente anfotérico. Generalmente no se suele ver esa condición porque es trabajar en concentraciones altas de una base, el hidróxido, pero bueno, muchas veces uno lo debe tener en cuenta. Como todo hidróxido puede reaccionar con ácido y eso lleva a su solubilización. Cuando tenemos exceso, generalmente tiene que ser concentrado, podemos llevar a su solubilización, pero lo más importante en este caso es que forma complejos amoníacos. En presencia de calor, lo que lleva a la generación del óxido, el óxido cúprico que es de color negro. Bien. De los otros dos elementos que nos es interesante remarcar, tenemos la plata y tenemos el cobre. Tanto la plata como el cobre, como vimos, son mucho menos activos, si se quiere decir de alguna manera. Y lo que uno lo que ya conoce es que la plata no se ataca, tampoco ni la ataca, si se quiere decir, ni el oxígeno ni el dióxido de carbono ambiental, pero sí de alguna manera tiene una situación que muchas veces empieza a oscurecerse y esto que se vaya oscureciendo justamente se debe a la formación del sulfuro de plata. El sulfuro de plata, la mayoría de los compuestos de azufre, la mayoría de los sulfuros en realidad, generalmente cuando tenemos sulfuros, excepción de los elementos del grupo 1 y elementos 2, grupo 2, la mayoría de los otros toman tintes negruzcos y bueno, eso justamente hace de que la plata se vaya oscureciendo y eso es lo que uno ve muchas veces cuando se tienen, sobre todo por ahí, eh,
utensilios de plata en la casa, o se tiene algún tipo de gargantilla o algún material decorativo a base de plata, que uno empieza a ver que se opaca, se oscurece, bueno, justamente se debe generalmente al contacto con la piel, y en la piel nosotros tenemos, digamos, tenemos residuos de azufre, y eso genera justamente la formación de este tipo de compuestos, digamos, de los sulfuros de plata. Algo que uno podría analizar del sulfuro de la plata, y es que lo que vimos, que dentro de las sales de plata, algunas que son de interés son los halogénuros de plata, y si uno parte de una sal soluble como el nitrato de plata, uno lo podría hacer agregados. Recuerden ustedes que de todos los halogenuros de plata, el fluoruro es el único soluble, todos los otros son insolubles, ¿sí? Y que si ustedes se fijan, uno podría considerar lo siguiente, que todos precipitan, y que uno de ellos se puede solubilizar por el exceso de amoníaco, que es justamente cuando tenemos el precipitado de cloro de plata. Los otros dos, cuando le agregamos el KPS, este es tan marcado, tan pequeño, que el agregado del amoníaco no es suficiente, la constante de formación de ese complejo no es suficiente para, de alguna manera, forzar a la solubilización ni del bromuro ni del yoduro de plata para forzar esa solubilización a partir de la formación de un complejo de plata, un complejo amoníacal de plata. En el caso del oro, es uno de los elementos más dúctiles y maleables de los metales. Lo que les decía, es un excelente conductor eléctrico y del calor, pero bueno, debido a su disponibilidad, obviamente que no se lo utilice como tal. Es inerte al ataque químico, fíjense en los potenciales que tiene, si se quiere decir de reducción termal, o sea que no tiene mucha tendencia a oxidarse. Como tal, lo puede hacer obviamente si le ponemos un agente oxidante muy potente, que lleva justamente su solubilización, y en el caso de todos ellos, al igual que el cobre más 1, la plata más tiene tendencia a desproporcionar y ir de alguna manera a generar oro elemental y oro más 3. ¿Sí? En el caso del cobre, recuerden que el cobre más 1 también es inestable y sufre procesos de desproporción, desproporcionando a cobre elemental y cobre más 2. Algo que es bastante interesante, de alguna manera, es cómo uno puede lograr la solubilización de metales. Esto que le voy a comentar generalmente se utiliza para cuando uno tiene residuos de metales que se tienen que sacar en el laboratorio o en algunos otros procesos, que es la generación de agua regia. En el caso de agua regia, nosotros tenemos una proporción de dos ácidos fuertes, clorhídrico y nítrico, una proporción 3:1, y de alguna manera se utiliza con dos efectos. Por un lado, lo que hace el ácido nítrico es lograr la solubilización, ¿sí? Sería el agente oxidante, si se quiere decir, entonces lleva a que el metal se oxide, o sea, de metal pase a catión, y ahora los cloruros tienen el objetivo de actuar como agente complejante. Entonces, de alguna manera, a medida que se va generando la solubilización de la plata por acción del ácido, digamos, en este caso del oro, pero de generalmente cualquier metal, a partir de la acción del ácido nítrico, los cloruros lo que van haciendo es acomplejar ese ion que se va a generar. Obviamente que en esta reacción también se genera, si esta especie se oxida, perdón, el nitrato es el que se va a estar reduciendo, y generalmente se reduce a NO, pero recuerden que algo que les hemos comentado siempre, que el NO, si no se da en una atmósfera inerte, en contacto con oxígeno, lo que uno va a ver también en esta reacción es la coloración típica del dióxido de nitrógeno, que es un color pardo, un gas de color pardo. Bueno, también otro grupo que es de relevancia es el grupo 12 del bloque D. Algo que tenemos que remarcar de este bloque es que estos son los que no se consideran metales de transición. ¿Y a qué se debe? Bueno, a que todos ellos tienen la capa D completa, tanto en elemento como en cation, digamos, como en especies catiónicas. Entonces, todos ellos de alguna manera, bueno, todos no entran dentro de la clasificación de elementos de transición. ¿Cuáles son las características de ellos? Es que todos forman complejos con facilidad, y que la mayoría de sus complejos son incoloros, porque bueno, tienen posibilidad de transición de tipo de D.
¿Tienen transiciones de otro tipo? Sí, podrán seguramente sufrir transiciones de otro tipo, pero no transiciones del tipo de D que uno pueda visualizar, si se quiere decir, dentro de la región del visible. Por lo tanto, nosotros los apreciamos a todos como incoloros. ¿Sí? Tanto el zinc como el cadmio, dentro de estos tres elementos, el zinc y el cadmio tienen algunas particularidades que son bastante interesantes, que se encuentran a temperatura ambiente en estado sólido, ¿sí? A diferencia del amoníaco, del mercurio, nosotros que sí lo encontramos como en estado líquido, ¿sí? Tanto el zinc como el cadmio tienen una, digamos, también otra de las particularidades que se pueden disolver con ácidos, a diferencia del mercurio, que no lo hace. Con respecto al zinc o con respecto a ellos, lo que podemos llegar a decir es que el zinc sí es un elemento esencial para la vida. Muchas de las funciones de enzimas dependen de digamos, dependen de la actividad del zinc. Y fíjense que de alguna manera lo que les comentaba tiene mucha tendencia a formar complejos. Tenemos posibilidad de formar con amoníaco, con halógenuros, con cianuro. Algo que sí es importante tener presente que en el caso del zinc, su hidróxido tiene, de alguna manera, tiene posibilidades, perdón, su hidróxido tiene comportamiento anfotérico, ya que se solubiliza en presencia de protones, como también en la presencia de un exceso de oxidrilos. A diferencia, y sí también puede formar complejos amoniacales. Obviamente la solubilización del hidróxido se puede llevar de tres formas, agregando protones al medio, oxidrilos por la formación del ion zincato o agregando amoníaco a partir de la formación de un complejo. En el caso del cadmio, algo que tenemos que tener presente, que si bien precipita el hidróxido de cadmio, no se solubiliza tan fácilmente con exceso de oxidrilos, por lo tanto no tiene un comportamiento anfotérico tan marcado, pero sí puede formar complejo amoniacal con puede formar complejo amoniacal. Entonces, con respecto a ellos, el que por ahí priorizamos de nuevo es el que se encuentra en la primera serie. Uno puede llegar a decir que el hidróxido que se forma del zinc, como también su óxido, ¿no? El óxido de zinc tiene comportamiento anfotérico y se puede, en el caso del hidróxido, se puede solubilizar por la formación de un complejo amoniacal. ¿Sí? Es como para que ustedes lo tengan presente, y a su vez esta formación de este hidróxido de zinc se puede dar tanto como utilizando el hidróxido como tal, como fuente de OH- o el amoníaco como fuente de oxidrilos, para que uno lo vaya teniendo en cuenta.